En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo 20 después de Pentecostés, escuchamos el hermoso relato de la curación del hijo del áulico del rey. Y una de las partes de la misa nos presenta el hermoso salmo que cantaban los judíos cuando ellos estuvieron en exilio en Babilonia. Y uno de los versículos de este salmo, precioso salmo, una de las más hermosas poesías de todos los tiempos, dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de ti, Jerusalén. Los judíos entonces estaban en exilio, lejos de su patria, lejos de Jerusalén, que amaban tanto, y por lo tanto se sentían muy tristes, muy amargados, y se sentaban junto a los ríos a llorar. Se distinguen en este precioso salmo, que es el Salmo 136, según algunas versiones, o 137 otras versiones, se distinguen, las singulares bellezas de sus versos, la sencillez de su pensamiento, la naturalidad del desarrollo, la precisión de los contornos, el colorido de su expresión, la sobriedad clásica de sus imágenes y, sobre todo, la solemne y nativa tristeza que exhala desde su primera hasta su última palabra. Todo el Salmo exhala tristeza para expresar este sentimiento tan profundo que tenían los judíos, para expresar esta amargura de estar lejos de su patria y a la vez estar en cautiverio y recordar toda la alegría que habían tenido en Jerusalén. Entonces, estando allí en cautiverio, obviamente lejos del templo, para orar no tenían más que juntarse a las márgenes del río. Iban al río y allí oraban. Y entre la multitud de judíos que se presentaban allí para orar a Dios, se destacaban precisamente los cantores que, cuando ellos estaban en el templo de Jerusalén, entonaban sus cánticos alegres, a Dios. Pero ahora se encontraban lejos del templo, entonces, sentados junto a los ríos de Babilonia y vertiendo un mar de lágrimas, nos acordábamos de ti, dicen ellos, los cautivos, oh amada Jerusalén. La tristeza entonces ataba sus lenguas y las lágrimas bañaban sus mejillas y sus pensamientos volaban hacia el templo. El templo, si recordamos, situado sobre el monte Sión, uno de los montes que conforman la ciudad de Jerusalén. Sobre el monte Sión, allí estaba el templo, al cual se refieren los judíos, donde iban a cantar sus cánticos alegres a Dios. Las arpas con las cuales entonaban estos cánticos, particularmente las arpas, pendían de los sauces. Por eso el Salmo continúa diciendo: tristes memorias eran solamente las que ocupaban nuestras almas. Tristes memorias ocupaban nuestras almas. Y las cítaras y los otros instrumentos de nuestra alegría pendían de los sauces, como diciendo, sin que nadie los pudiera tocar, o sin que nadie los ejecutara para hacer sonarlos una bellísima melodía. Y los enemigos querían oír esos cánticos de júbilo que se cantaban en el templo de Jerusalén. Pero tal petición era totalmente incompatible, por un lado, con la melancolía que ellos experimentaban, con la tristeza que tenían, y por otro lado, con la santidad con la que se debía cantar y que era propia de la liturgia del templo. No se podía expresar esa santidad en un lugar que no era propiamente el templo.
Se llegaban hasta nosotros, dicen entonces ellos, los mismos que violentamente nos habían arrebatado para hacernos sus prisioneros, y nos pedían que le cantásemos alguna canción alegre. De aquellas, nos decían estos mismos que los habían llevado prisioneros, nos decían, de aquellas que solíais cantar en el templo de Sión. Mas la pena de los cautivos anudaba sus gargantas. ¿Cómo cantar en tierra extraña y a oídos profanos los sagrados himnos con que solamente celebramos las grandezas de Dios? ¿Cómo cantarle a esa gente irrespetuosa de Dios los himnos de Dios? Los himnos que solo Dios puede escuchar. Nosotros, le respondíamos, no podemos cantar otra cosa que alabanzas a nuestro Dios. No podemos cantar otra cosa que alabanzas a nuestro Dios. Y si así lo hiciéramos, oh amada Jerusalén, continúa el Salmo preciosamente, si de ti me olvidare, si me propusiese celebrar otras glorias que no las tuyas, que se me paralice la mano y que mi lengua se me anude al paladar, para que no pueda articular ni una sola voz, si otra cosa cantare que tus glorias. O si Jerusalén no fuese siempre el objeto primero de todas mis canciones y contentos. Tal es así que amaban a Dios, que amaban su Jerusalén, sus cánticos, que les piden a Dios que se les paralice la mano, que se les clave la lengua al paladar para no poder cantar cosas a los profanos. Ciertamente, hasta allí la primera parte de este hermosísimo salmo que les invito a todos a leer. Ciertamente este cautiverio de los judíos en Babilonia que expresa este salmo, que en cierto sentido aún perdura hoy este cautiverio, pero entre las naciones, y para muchos de ellos, porque no todos los judíos han regresado a Jerusalén, ni tampoco tienen el templo donde poder cantar estas canciones. Y si nos atenemos a las palabras de Jesús que les dijo, y caerán a filo de espada y serán deportados a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido, es decir, que todavía continúan ellos dispersos, al menos gran parte de ellos, no digo todos, por el mundo. Ciertamente este cautiverio se parece mucho a la vida del cristiano en el mundo. Es como que estamos en cautiverio aquí en el mundo, pues el mundo nos odia, el mundo trata de seducirnos con toda forma que pueda encontrar, o de toda forma que pueda encontrar, para apartarnos de nuestra gran esperanza que es el mismo Jesús. Entonces podemos hacer nuestro este salmo y aplicarlo a nuestro cautiverio aquí en el mundo. Babilonia entonces es la imagen del destierro, es decir, es un lugar que no nos corresponde estar, un lugar que a un hijo de Dios, a una hija de Dios, no le corresponde estar. Esa es Babilonia. Es la vida aquí en la tierra, es un destierro, valga la redundancia, es estar lejos de la patria celestial que es Dios, estar lejos de Dios. Y por lo tanto se caracteriza por esa melancolía, por esa tristeza, por ese desgano que presenta la tierra. Y mientras estemos en el destierro, debemos soportarlo con espíritu de penitencia, que es lo que Dios nos pide. Así lo expresa la oración de Azarías en el libro del profeta Daniel. Todos los escarmientos que nos has enviado, Señor, con verdadera justicia los has enviado, porque hemos pecado contra ti y no hemos obedecido a tus mandamientos. Todo este destierro
se debe a esa falta de justicia de nuestra parte con respecto a Dios, por haberle desobedecido por nuestros pecados en concreto. El horno de Babilonia, al cual fueron arrojados los 3 jóvenes, que se relata esto en el profeta Daniel, es lo que realmente merecemos por nuestros pecados. Mientras estemos en el destierro de Babilonia, sean entonces las amarguras de la vida el espíritu de penitencia que nos pide Dios. Dios nos pide que soportemos las amarguras de la vida como una penitencia. Sirvan ellas para la destrucción de nuestra vida mala, porque los días son malos, nos dice San Pablo. Los días de nuestra vida son malos porque estamos rodeados, estamos llenos de peligros por todos lados y llenos de tentaciones, rodeados de tentaciones que nos hacen caer, nos hacen cometer pecado, nos hacen alejarnos de Dios. Sirva el destierro para vivir con precaución, aprovechando bien el tiempo, empleándolo en la destrucción del pecado y observando una vida santa. Aprovechad el tiempo, exhorta San Pablo, porque los días son malos. Y también nos dice San Pablo, caminad con precaución para no tropezar en ninguna parte, es decir, para no cometer pecado. Aprovechar bien el tiempo precioso que se nos concede. El tiempo entonces se nos concede no para cometer pecados, no para estar lejos de Dios, sino para aprovecharlo buscándolo a Dios. Es decir, para emplear bien esta gracia de Dios que nos da, que es el tiempo, en buscarlo a Dios. Y llenar nuestra existencia, como continúa diciendo San Pablo en la epístola de hoy, viviendo y obrando según Dios. Para eso Dios nos da el tiempo. No es esto ciertamente una actividad más en nuestra vida. El buscar a Dios en nuestra vida no es una actividad más, una de tantas de todas las que tenemos, sino que es algo esencial, es algo muy, muy especial que debe ocupar nuestro tiempo. Todo el día buscando a Dios. Hay una doble embriaguez, habla San Pablo en esta epístola a los Efesios, de la que hay que desprenderse. Una, dice, es la del vino, para no caer en la lujuria, y otra, la de las cosas de la tierra. Es decir, que las cosas de la tierra producen en nosotros un efecto similar a lo que produce el vino, una embriaguez, una especie de volverse tonto, por así decir, de perder, noción de la realidad cuando está una persona embriagada, de no saber lo que está haciendo, de moverse solamente por los sentimientos o por los instintos, se podría decir. Entonces, las cosas de la tierra producen una embriaguez. Y como regla de conducta propone San Pablo el no desperdiciar el tiempo, sino llenarse del Espíritu de Dios, llenarse de Dios. Y ser para ese propósito, para poder vivir en Dios, con Dios y de Dios, ser sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo, porque es la manera que tenemos de ayudarnos nosotros, el ser sumisos unos a los otros, la manera que tenemos de ayudarnos para vivir según Dios, ¿no? Es la manera que tiene el sacerdote para poder ayudar a los fieles. También los fieles deben ayudarse a sí mismos, siendo sumisos a los que se les indica, ¿no? Sobre todo el sacerdote. Y unos a los otros, dice San Pablo, porque también entre nosotros podemos ayudarnos, indicándonos eso está bien, eso está mal, eso no se hace, eso no se debe hacer. Bien, entonces muy acertadamente San Pablo dice ser sumisos los unos a los otros, es decir, ayudarse, indicándonos lo que está bien y lo que está mal, para poder así obrar según Dios. Baje entonces, Señor, a curar esta alma enferma, porque nuestra alma está enferma, necesita de un médico, y de aquí saltamos al mensaje principal del Evangelio de hoy, en donde el régulo, o el áulico, como dice esta traducción que tengo aquí, del rey, le pide a Jesucristo que baje, que vaya a la casa de él,
a curar a su hijo que se estaba muriendo. Señor, baja antes que mi hijo muera. De la misma manera podemos decirle nosotros a Jesucristo que baje para curar nuestra alma, como si nuestra alma fuera nuestro hijo que se está muriendo. Cura, Señor, nuestra alma enferma. Eso es lo que le debemos a pedir a Dios todos los días, especialmente en la Santa Misa. Porque nuestro Señor Jesucristo baja en el santo sacrificio de la misa. Y de allí la importancia ciertamente de participar en la Santa Misa. Es, digamos, todos los domingos, y si uno pudiera participar de algunos días en la semana, con mayor razón, porque necesita uno ir al médico, necesita uno pedirle a Jesucristo que baje, que venga a la Santa Misa para que cure el alma. Nuestro Señor baja en la consagración, precisamente, dentro de la Santa Misa, y concede al alma una nueva gracia redentora. Al alma que lo comulga, ciertamente, le concede una nueva gracia redentora. Y este mismo Señor es el que descenderá un día en la parucía a juzgar a vivos y muertos. Entonces, antes de que termine la cautividad, deben ser borrados los pecados. Y los pecados se borran precisamente con la Eucaristía, con los sacramentos. Para poder recibir la Eucaristía tenemos que recurrir al sacramento de la confesión, así poder recibirlo con el alma limpia, no con el alma con pecado, que no se debe recibir a nuestro Señor Jesucristo si hay pecado en el alma, ciertamente. Ve, tu hijo vive, le dice Jesús a este régulo, y esto es un alegre mensaje de Cristo. Es lo que le dice Cristo a la iglesia: andad, tus hijos viven, porque Él baja, porque Él puede curar las almas. Y creyó este hombre a la palabra que le dijo Jesús y se puso en marcha. Es decir, un acto de fe de parte de este hombre, del régulo del rey, que le sirve para su conversión, porque precisamente el Evangelio finaliza diciendo que se puso en marcha y creyó él y toda su casa, es decir, toda su familia, es decir, se convirtieron todos por creer en Jesucristo. La Eucaristía es también para nosotros alivio en nuestra humillación, en nuestra pobreza, en nuestra indigencia. Es el viático de nuestra peregrinación, lo que nos ayuda a estar alimentados en el viaje, que el viaje es muy largo, y es el pan de los desterrados, que es como nos sentimos nosotros en este mundo. Mientras suspiramos por el porvenir y lo anhelamos con todo ardor, le pedimos a Dios su perdón y su paz para poder servirlo con tranquilidad en medio del descomunal torbellino en el que nos encontramos. Mientras en el destierro entonemos el patético y conmovedor cántico de nostalgia que cantaron junto a los ríos de Babilonia los cautivos. Y es muy saludable, pues este salmo no solamente es histórico, como presentamos la primera parte de la homilía, la parte histórica del salmo, sino profético, tiene una parte futura, a la cual nos hacemos brevemente referencia ahora, antes de finalizar. Tiene un sentido escatológico que aumenta nuestro interés por él. Dios quiere exterminar toda la viperina raza de Babilonia. Dios quiere exterminar todo el mal en la tierra, todos los enemigos del reino de Dios. Y el Salmo, en sus últimos 2 versículos, describe precisamente esta caída de Babilonia. Con el puño cerrado y amenazante se les dice a los cómplices de sus enemigos, que eran los babilonios, los cómplices eran los hijos de Edom, que se vengue Dios sobre ellos. Acuérdate, Dios, contra los hijos de Edom, del día de Jerusalén. Ellos decían: arrasad, arrasad contra ella hasta sus cimientos. Los enemigos le pedían y querían destruir a Jerusalén. Entonces el salmista le pide
a Dios que se acuerde de cómo los enemigos querían destruir a Jerusalén. Esta venganza del salmista es de carácter sobrenatural y profético. Jerusalén y toda la Palestina no era una patria cualquiera, son la ciudad santa y la tierra santa. Por eso se le pide a Dios una venganza sobre los enemigos. Jerusalén es el lugar santo del futuro reino mesiánico. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Él va a reinar desde Jerusalén, aunque desde la Jerusalén celestial, ciertamente. El centro de la justicia es el centro de la paz, de la santidad y, en definitiva, de la salvación. Todas las naciones del universo vendrán allí en peregrinación a buscar la palabra y la ley de Dios. Así como en la historia los profetas hicieron depender la libertad de los judíos de la caída de Babilonia, tenía que caer Babilonia para que los judíos pudieran volver a su patria, para que volvieran a ser libres. La nueva Jerusalén no bajará del cielo con todo el esplendor y la belleza de la esposa del Cordero, sino después de la caída de la gran Babilonia, que es en la que nos encontramos hoy cautivos. Esto es, después de la derrota total del imperio del mal sobre la tierra. Por eso, el Salmo, y con esto ya finalizo, le dirige a Babilonia, a la actual Babilonia, el cautiverio en el que nos encontramos alejados de Dios, este mensaje: dichoso aquel que ha de pagarte el precio de lo que nos hiciste. Porque la Babilonia es nuestro enemigo. El mal será totalmente exterminado cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Dichoso el que tomará vuestros hijos, los hijos de la Babilonia, y en vuestra misma presencia los estrellará contra las piedras. Total destrucción del mal, porque destruirá la Babilonia y todos sus hijos, los malignos. Total destrucción del mal, digo, así como lo expresó San Agustín. Arrojad sobre la piedra a esos hijos de Babilonia, la maldita. Llegará el fin del cautiverio y vendrá la dicha. Será condenado el supremo enemigo, es decir, el diablo, y triunfaremos con el Rey que no muere. Hasta allí la cita de San Agustín. En la historia, Ciro dio libertad a los cautivos del pueblo judío. Fue Ciro el que hizo salir a los judíos de la Babilonia. Y Ciro es figura de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el que trae la libertad de esa Babilonia. Aquella caída de Babilonia, donde estaban los judíos cautivos, no tuvo las características trágicas que están descritas precisamente en este salmo y en otros lugares también de la Biblia que anuncian los profetas. No fue tan trágica aquella caída de Babilonia. De allí se desprende que los profetas están describiendo la caída de otra Babilonia, mucho más trágica de lo que fue aquella. Se refieren entonces las profecías a la caída de la Babilonia que aún tiene que suceder, que no ha sucedido todavía y que va a ser realmente trágica. Caída que va a realizarse ciertamente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, caída que va a dar lugar a la libertad de todos los que siguen y aman a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que todos esperamos, lo que todos anhelamos que ocurra para que comience la redención. Sino, ¿de qué otra manera podríamos cantar a Dios los cánticos alegres viviendo en tierra extraña? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.